Buenos días muchachos, vamos a continuar con el tema de ingeniería sísmica. Hoy les voy a contar cómo se hace la localización de un evento sísmico, cómo sabemos sus coordenadas partiendo de los sismogramas. Lo primero que quiero que sepan es que es un sismograma, ¿cierto? Un sismograma es el registro que tenemos de un evento sísmico grabado por un equipo especializado. Entonces, otra definición es que es el registro del movimiento del suelo obtenido por un equipo especializado. Antes eran sismógrafos, ¿sí? Porque eran equipos que rayaban con tinta o que raspaban un papel ahumado, entonces dejaban un registro, un gráfico. En este momento son sismómetros que miden y graban estos registros a una tasa de 100 muestras por segundo, 200 muestras por segundo, 400 muestras por segundo, ¿sí? Ya no los grafican instantáneamente, ya la parte gráfica se hace después en el procesamiento. Los sismogramas permiten visualizar el comportamiento del suelo y, dependiendo del equipo, pueden medir desplazamiento, velocidad o aceleración. Actualmente es mucho más común que los equipos midan velocidad o aceleración dependiendo de lo que se quiera estudiar. Para caracterizar un sismo tenemos que medirlo de manera tridimensional. Así que los sismogramas siempre van a venir en paquetes de 3. De modo que si juntamos los 3 movimientos, los 3 registros, podemos reconstruir tridimensionalmente el movimiento del suelo. Lo que se hace usualmente cuando se instalan equipos sísmicos es que se orientan un canal hacia el norte, un canal hacia el este y un canal vertical. Si por algún estudio particular esas direcciones no convienen, pues ya utilizarían otras direcciones, pero lo usual es que se utilicen estos 3 canales en este orden y en estas direcciones para poder reconstruir en tiempo cuál fue el comportamiento del suelo, bien sea en velocidad, en aceleración o en desplazamiento. Entonces siempre vamos a tener 2 sismogramas horizontales y uno vertical y cada uno mide cosas interesantes. Aquí les muestro ejemplos de sismogramas reales. En este caso, acá, tenemos el evento 1 registrado en la estación 1 y en la estación 2. ¿Sí? Son 2 estaciones distintas registrando el mismo evento y podemos ver algunas diferencias. El registro se ve claramente diferente de una estación a otra. Podemos ver que el comportamiento de las rayitas es distinto. Podemos ver que la amplitud de las rayitas es distinto. Vamos a ver, por ejemplo, acá la amplitud máxima del evento es esta rayita máxima. ¿Sí? Bueno, si la queremos medir desde el 0, entonces la medimos desde acá. Mientras que aquí podemos ver que la amplitud máxima es un poquito mayor. ¿Sí? La traza máxima es un poquito mayor. ¿Sí? Aquí tenemos una bonita traza hasta abajo, ¿sí? Entonces, en la estación número 2 pudimos registrar mayores amplitudes del parámetro que se esté midiendo. Aquí está en cuentas por otras razones, ¿sí? No está en parámetro físico porque aún no se ha convertido el registro digital al parámetro físico, pero se puede ver cuál de las 2 estaciones presenta mayores amplitudes. ¿Qué otra cosa podemos observar aquí interesante? El tiempo entre los arribos de la onda P y la onda S. Esta diferencia en tiempo es fundamental para hacer la localización sísmica. Abajo tenemos otro ejemplo de un sismo un poquito más grande. El de arriba es un sismo chiquitito de 0.9. El de abajo es un sismo más grandecito. Tiene amplitudes pues mayores al de arriba, simplemente aquí está escalado, pero pues sí, claramente tiene que tener otro tipo
de unidades de medida. ¿Sí? Un sismo más grande va a producir en general amplitudes mayores que un sismo tan pequeñito. Pero vamos al ejemplo. Aquí, por ejemplo, vemos que también la diferencia de larribos entre las ondas P y S es distinto, aunque sea el mismo sismo, simplemente esta es la estación 1 y esta es la estación 2. Y también podemos ver que las amplitudes son diferentes, ¿sí? Acá la amplitud máxima es esta, acá la amplitud máxima es esta, acá creo que es esta, tendría que verlos mejor, acá es esta, miren acá qué chiquitica está esta, igualmente acá, ¿sí? Entonces, al ojo entrenado de un sismólogo, podemos identificar los arribos de estas ondas y podemos especificar exactamente cuánto hay entre el arribo de una onda y el arribo de la otra. El eje horizontal este, ay, me quedó muy torcidita. El eje horizontal es de tiempo, ¿sí? Es una serie de tiempo que está en segundos. Entonces podemos medir exactamente el segundo en el que llega cada una de las ondas y contabilizar esta diferencia. ¿Cómo podemos saber? O sea, fíjense que vienen los paquetes de 3 sismogramas, 2 de ellos son horizontales, 1 de ellos es vertical. ¿Cómo sabemos cuál es el vertical y cuáles son los horizontales? Bueno, las ondas P se ven mucho más claras en los canales verticales. Entonces aquí vemos que el arribo de P se ve mejor en esta que en estas dos. Y aquí no se ve muy bien, pero dice HHZ, que quiere decir esa Z, quiere decir que es el canal vertical, mientras que los otros dos canales, en los canales horizontales, se ve mucho mejor el paquete de las ondas S. Entonces, si miramos los otros ejemplos, acá la P es mucho más clara, este es un canal vertical, y acá la S es mucho más fuerte, entonces son los canales horizontales. Similarmente abajo podemos ver aquí que el paquete de las P es muchísimo más notorio, por lo que este es el canal vertical y estos dos son horizontales. Aquí dice norte y este, y aquí similarmente se ve el arribo más claro en la onda P y se ve que son más grandes los canales horizontales. Entonces es fácil identificar cuáles son, aunque tiene que estar especificado. Este es un norte, este es un este es un vertical. Vamos. Quiero que recordemos cuáles son las ondas P y cuáles son las ondas S. Las ondas P son las más veloces, son las primeras en registrarse y son ondas axiales, de compresión y tensión, mientras que las ondas S viajan menos rápido que las P y son ondas de cizalla. A las ondas P y a las ondas S se les conoce como ondas de cuerpo y son las más importantes. Hay otro tipo de ondas que son las ondas superficiales, que pueden ser Rayleigh o pueden ser Love, pero por el momento nos vamos a encargar de estas dos, que son las que más información nos pueden brindar, ¿sí? Entonces, cuando hay un sismo en profundidad, se propaga como se propaga el movimiento de una piedra que lanzamos en una alberca, ¿sí? En el momento que la piedra hace impacto con el agua, se van a empezar a generar ondas que se van a empezar a irradiar de manera concéntrica desde donde fue el impacto de la piedra y se van extendiendo y se van alejando de ese punto, ¿sí? Similarmente pasa con un sismo. Si el suelo fuera homogéneo e isotrópico, esta propagación sería esférica y se iría moviendo como ondas en todas las direcciones a través del suelo. Como no es homogéneo e isotrópico, no es perfectamente esférico, pero en general produce unos patrones radiales, digamos, bastante predecibles. Entonces, las primeras ondas que viajan, ¿sí? A medida que se van alejando, la energía va disminuyendo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hablar. Entonces, las primeras ondas que viajan, este no es el color. Las primeras ondas que viajan son ondas P, que me van extendiendo y comprimiendo el terreno, ¿sí?
Y luego que salen estas ondas P, o sea, salen al mismo tiempo las P y las S, pero como las P son más veloces, van a llegar primero. Y luego salen las ondas S. Y las ondas S van moviéndome en dirección perpendicular a la propagación. Muy bien, estas son las S. Acá les muestro cómo se comporta el medio mientras va pasando esta onda, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este pedacito, el medio se está comprimiendo. Fíjense que esas rayitas están más juntas, el medio se está apachurrando, mientras que en este tramo el medio se está estirando, se está expandiendo. Todos son movimientos de compresión y tensión. Eso es lo que pasa cuando pasa una onda P por un medio. Mientras que una onda S lo que me va a hacer es moverme el suelo de un lado al otro de manera perpendicular a la propagación. En este caso el rayo viaja hacia allá, pero el medio se mueve en dirección perpendicular. Entonces cuando llega mi evento sísmico, lo que voy a ver es que tengo mi suelo normal, pues con un ruido mínimo, que es el ruido normal. De repente llega una onda P y al ratito llega una onda S. Ya luego, si el sismo es muy grande, pues van a llegar otras ondas que son las superficiales, pero de esas no vamos a hablar en este video. Entonces, lo que vamos a mirar es la diferencia de arribos entre la onda P, que llegó aquí, y la onda S, que llegó acá. Vamos a medir este tiempo. Como estas ondas salen juntas del origen, mientras más juntas estén las P's y las S's, quiere decir que más cerquita está el origen, y mientras más se separen las P's y las S's, más lejos estamos del origen. Entonces, si recopilamos los registros sísmicos de muchas estaciones del mismo evento, pues por la separación que tenemos entre los arribos de P y S, podemos estimar qué tan lejos estamos del origen. Acá les muestro ejemplos de diferentes sismogramas para un mismo evento sísmico en diferentes estaciones. Cada uno de estos sismogramas es en una estación diferente para el mismo sismo. Entonces, esta estación la voy a llamar estación 1. La onda P llegó acá, la onda S llegó acá, y esta diferencia pues es menor que las de los demás sismogramas. Entonces la estación 1 es la que está más cerca del origen del sismo. Mientras que esta última estación, aquí está el arribo de P y aquí está el arribo de S, pues está mucho más lejos por la separación que hay entre el arribo de las P's y el arribo de las S's. Vamos a llamar a esta estación F, estación final, es la más alejada. Ahora, matemáticamente se puede establecer qué tan lejos o qué tan cerca estamos del origen si conocemos las propiedades de propagación del suelo. Y teniendo un desarrollo matemático bastante robusto y bastante áspero, se puede encontrar una manera para calcular la distancia a la que estás del origen. Pero hay una ecuación empírica bastante útil que nos ayuda a estimar de manera muy práctica qué tan lejos estamos. Se tiene entonces una relación empírica bastante práctica. Obviamente esto trae un desarrollo matemático mucho más profundo y es una ecuación muy promediada. Simplemente se utiliza para estimar. Las redes sísmicas tienen esto calibrado de una manera mucho más sensible y mucho más compleja, pero esta ecuacióncita nos sirve en principio para poder estimar más o menos qué tan lejos estamos del origen de un sismo solamente viendo los sismogramas. Entonces, la distancia
en kilómetros es aproximadamente igual, digamos, vamos a ponerle aquí un aproximadamente igual a la diferencia entre los arribos de las ondas S y P multiplicadas por 8. Esta distancia tiene que estar en segundos. Es un modelo empírico, como pueden ver, yo no puedo multiplicar segundos y que el resultado me dé en kilómetros. Por eso es un modelo empírico, es basado en observaciones. Este factor de 8 es un factor que se pudo, digamos, establecer como promedio después de hacer un análisis matemático mucho más profundo. Es un promedio y es una relación empírica. Entonces, ¿cómo aplicamos esta relación? Digamos que yo tengo 3 estaciones, estación 1, estación 2 y estación 3. Tengo mis sismogramas y voy a mirar los arribos de mis ondas. Entonces acá voy a medir mi P, acá voy a medir mi S, acá voy a medir mi P, acá voy a medir mi S, similarmente acá. Y voy a medir en segundos cuál es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Aquí voy a hacer un estimado. Mi diferencia en tiempo es de, no sé, 5 segundos. Acá es un poquito más. Digamos que aquí es 8 segundos. Y digamos que acá es mucho menor. Digamos que son, no sé, 3 segundos. Muy bien. Calculando esta diferencia, que viene siendo lo que vamos a meter aquí en este paréntesis, vamos a multiplicar esa diferencia por 8. Ok. Por 8, por 8, por 8. Y vamos a obtener que 5 por 8, 40 kilómetros, 8 por 8, 64 kilómetros y 3 por 8, 24 kilómetros. Muy bien, este sería un estimado de la distancia hipocentral. Recordemos que la distancia hipocentral es la que mide desde el origen hasta mi estación, mientras que la epicentral es la horizontal. Pero si estamos hablando de sismos locales, estas dos distancias son más o menos aproximadas y vamos a estimar la distancia epicentral. O sea, vamos a suponer que el sismo no es demasiado profundo y que es muy regional, pues es en una escala pequeñita. Entonces podemos hacer esta aproximación de que la distancia epicentral es más o menos correspondiente a la hipocentral. Si el sismo es muy lejano, este tipo de aseveraciones no se pueden hacer tan fácil, pero para este caso, didácticamente, vamos a usarlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 3 datos? Vamos a localizar nuestras estaciones en el mapa. Entonces, teniendo en un mapa mis 3 estaciones, yo voy a medir un radio, obviamente escalado, con la misma escala del mapa, que equivalga a estos kilómetros que acabo de calcular. Entonces, aquí son 40 kilómetros y voy a trazar un radio. O sea, yo sé que mi sismo está a 40 kilómetros de la estación 1, pero yo no sé en qué dirección está, ¿sí? Simplemente tengo que trazar un círculo porque puede venir de cualquier parte. Similarmente, voy a hacer lo mismo con la estación 2. Voy a trazar un círculo con radio de 64 kilómetros y similarmente con la estación 3. Aquí no me quedó muy centradita, pero bueno, que está a 24 kilómetros. Y donde confluyan los 3, aquí, esta es la localización epicentral. Debí haber hecho esto horizontal. Vamos a volverlo a poner para que quede más bonito. Listo. Y mientras más estaciones tenga, pues más precisa va a ser esa localización. Obviamente, por cuestiones de que el medio no es homogéneo, isotrópico y se tienen que hacer pues muchas suposiciones en el desarrollo matemático, los círculos no van a interceptarse exactamente en un puntito, sino que van a dar una pequeña área y esa pequeña área hay que sacarle un centroide y se estima más o menos la localización del epicentro. Les voy a mostrar un ejemplo.
Si vemos este ejemplo sobre el mapa de Estados Unidos, podemos ver que hay 3 estaciones. La de Detroit es esta roja, la de Minneapolis, que es la verde, y la de Charleston, que es la azul. De aquí se midió cada una su diferencia entre S menos P, se calculó una distancia, se trazaron los círculos y se encontró que el epicentro aproximado está acá, donde se encuentran los 3 círculos, ¿sí? Les decía que si tenemos más de 3 estaciones, es muy probable que tengamos algo como esto. Tengo un círculo, tengo otro círculo, tengo otro círculo, tengo otro círculo y aquí otro círculo. Entonces lo que voy a tener acá, más que un punto, es un área, ¿sí? Y de esa pequeña área le voy a sacar su centroide geométrico para establecer bien un punto. Y después se establecen sus coordenadas y así es que las redes sismológicas emiten una localización de latitud y longitud con este método. Muy bien, entonces espero que les haya quedado claro cómo se puede hacer una localización epicentral partiendo de sismogramas. Esta es la manera en cómo se hace actualmente, obviamente pues con ecuaciones un poco más robustas y más calibradas a cada región, pues al modelo de corteza de cada región, pero este es el método que utilizan. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.